Soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último día. Ha sido increíble. Muchas gracias. Sí, se ha emocionado Rajoy en su despedida. ¿Quién se lo iba a decir hace solo 10 días, cuando estaba en la presidencia del Gobierno ya con los presupuestos aprobados? Las cosas han cambiado mucho en muy poquito tiempo. Hoy ha decidido dar un paso atrás. Patricia Valero, Rajoy dice que se marcha por su bien, por el bien del partido y de España. Sí, Rajoy pone punto y final a esta etapa y dice que será totalmente leal a su nuevo sustituto. Ha hecho este anuncio después de un largo discurso en el que ha sido continuamente interrumpido por el aplauso de los suyos, aunque antes de irse Rajoy ha querido marcar algunas líneas, anima a los suyos a seguir trabajando, pide que hagan una dura oposición contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de haber llegado al poder sin pasar por las urnas, pero también ha tenido duras críticas hacia Ciudadanos, les acusa de haber hecho llegar al poder un gobierno aupado por los independentistas. Rajoy da un paso al lado. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona. Es lo mejor para el Partido Popular y para mí, y creo que también para España. Se va después de 14 años al frente del PP y se emociona al agradecer la lealtad recibida. Ha sido increíble. Una lealtad que ofrece a quien sea su sucesor. A la orden de quien elijáis. Recuerda que hay cantera, insiste en que el PP es el partido más grande y preparado. Y por tanto no hay ningún motivo para el desánimo. Reconoce que los casos de corrupción les han hecho daño, aunque insiste en que no hay condena. Ni el Partido Popular fue condenado penalmente por Gürtel, ni el gobierno del PP tenía ninguna relación con el caso. Rajoy pone punto y final, pero marca lo que cree que debe ser desde ahora la oposición. Arremete contra Pedro Sánchez, alerta de la extrema, dice, debilidad de su gobierno. Por primera vez en nuestra historia, gobierna España quien ha perdido las elecciones y no por una diferencia corta. Ha dilapidado toda su herencia para embarcarse en un proyecto de futuro muy incierto y con pésimos compañeros de viaje, los independentistas de Cataluña y Bildu. Y responsabiliza a Ciudadanos de la caída del gobierno del PP. Tanto afán por hacer oposición al gobierno que defendió la unidad de España nos ha llevado, al fin, a un nuevo gobierno que llega al poder aupado por los independentistas. Paradojas de la vida. Se marcha sacando pecho de la gestión de su gobierno y de la recuperación económica conseguida. Os aseguro que pesa más la alegría de haberlos compartido que el inevitable sinsabor de abandonar la tarea en mitad de la cosecha. Más de un minuto de aplausos. Toda la sala en pie para decir adiós a Rajoy. Volvemos ya a la sede del PP. Patricia, hablemos ahora de las quinielas para suceder a Mariano Rajoy. Se habla desde hace ya tiempo de Feijóo, Santamaría, Cospedal. Pero ¿qué dicen hoy los aludidos y qué se comenta allí en Génova? Pues ninguno de ellos ha dado ese paso al frente. Sabemos que dentro ninguno de ellos se ha postulado, aunque pronto sí es verdad que van a comenzar esas batallas internas por la sucesión y que terminarán pronto en ese congreso extraordinario que se va a celebrar a mediados o a finales de julio. A la salida, ninguno de los posibles candidatos tampoco ha querido contestar a nuestras preguntas sobre la sucesión de Rajoy. Se va invicto, se va después de ganar, se va sin perder y eso lamentablemente sabemos que no está de moda. Es el presidente más honrado que ha tenido, de los más honrados que ha tenido España en todos los aspectos. Para nosotros el mejor presidente que ha tenido España en el gobierno.
Antes de que Rajoy lo anunciara, se notaban los nervios y la expectación en la sede del PP. A escuchar al presidente. Estamos ante una situación inesperada. Hay que escucharle y se ha ganado el respeto y el derecho a decidir. Algunos insistían en este mensaje. Yo creo que el partido está fuerte, el partido está unido. Entre todos llega él, Alberto Núñez Feijóo. Su nombre es el que suena con más fuerza para ser el sucesor de Rajoy. Él a su entrada insistía... Hay un presidente en el PP, ¿vale? Hay otros posibles candidatos. El nombre de María Dolores de Cospedal o el de Soraya Sáenz de Santamaría también están en las quinielas, aunque parece que la ex vicepresidenta no cuenta con tantos apoyos. ¿Quién será la persona elegida? Todavía es una incógnita, pero por primera vez en el PP, los militantes opinarán en un proceso de primarias, aunque la última palabra la tendrán los compromisarios en el Congreso Extraordinario del partido, que se celebrará a finales del mes de julio. Cerca de 40 años lleva Mariano Rajoy en la carrera política. Desde 2011 lleva presidiendo el gobierno de España. Llegó al poder en medio de una grave crisis y hoy presume de haber dejado España con una economía que crece más que la media europea. Se marcha desde luego un veterano, un político bregado y un superviviente de casi todo. Aquí, en Moncloa, ya lo había sido casi todo, salvo presidente del gobierno, cuando Mariano Rajoy Brey, no hace tanto, año 2011, publica su libro de memorias. Estudié en las discípulas de Jesús, en el mismo colegio, por cierto, que el señor Rodríguez Zapatero, aun con resultados distintos. Ese fino humor gallego, nació en Santiago de Compostela, ha sido siempre uno de sus rasgos distintivos. Nieto e hijo de jueces, Rajoy empezó siendo concejal, luego el diputado más joven del Parlamento gallego, vicepresidente con Manuel Fraga a los 31 años, miembro del gobierno desde el 96. Aznar confió en él para casi todo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de... Administraciones públicas, educación, ministro de la Presidencia, del Interior, portavoz del gobierno en la catástrofe del Prestige. Deben salir de algunas de las grietas. El adiós de Aznar le dio paso. Queda por lo tanto proclamado. Rajoy fue candidato a presidente en 2004, perdió, repitió en 2008, fracasó. Cuando en 2011 vuelve a salir a este balcón, lo hace con mayoría absoluta. Rajoy hereda una de las crisis más duras de la democracia. Su gobierno aplica un plan de choque con subidas de impuestos y un rescate bancario que surte efecto. Las cifras del paro descienden casi al mismo tiempo que estalla el desafío independentista y casi al mismo tiempo también que los casos de corrupción de anteriores etapas empiezan a llegar al juzgado. Señalado en los papeles de Bárcenas. Es falso. El último tramo de su último gobierno combina las malas y las buenas noticias. Desaparece ETA. Aficionado al deporte, forofo del Real Madrid, padre de 2 hijos adolescentes, Rajoy abandona la política tras 40 años dedicado a ella. Y seguimos con más reacciones políticas a la marcha de Rajoy. Pablo Iglesias asegura que no se ha ido, que le ha echado la gente que no dejó de pedir una moción contra la corrupción, pero en ese mismo tuit el líder de Podemos califica a Rajoy de elegante e inteligente y asegura que se ganó su respeto. Y esta que ven es la reacción, aquí la tienen, del presidente del PNV, que ha sido determinante en el cambio de gobierno. Andoni Ortúzar dice que él valora su talante y que con él siempre se ha portado de forma impecable. Buscamos más reacciones. Veamos qué se dice en Moncloa de la marcha de Mariano Rajoy. Karina Verdú, ¿qué ha comentado Pedro Sánchez? Pues de momento desde Moncloa no dicen nada al respecto. Esta mañana Pedro Sánchez tenía un acto con la selección española, ha ido a despedirles antes de que se marchen al Mundial de Rusia. Allí se le ha preguntado qué le parecía esa decisión de Mariano Rajoy de marcharse, pero Pedro Sánchez no ha respondido a las preguntas de la prensa. La primera misión de Pedro Sánchez era elegir un gobierno. Ya hay nombres confirmados y son los que ven en esta pantalla, empezando por Carmen Calvo, por la vicepresidenta del gobierno y nueva ministra de Igualdad. Ellos son de momento los ministros confirmados. Karina, todos toman posesión ya mañana y se reúnen este viernes. Sí, todavía faltan nombres por confirmar, pero poco a poco vamos teniendo más pistas sobre cómo será ese gobierno. Pedro Sánchez ha optado por rodearse por políticos con experiencia, algunos de ellos ya han sido ministros. Lanza un mensaje a los independentistas con la incorporación de Josep Borrell al frente de Exteriores. Ficha a 2 mujeres andaluzas para 2 puestos clave en el gobierno, entre otros a la catalana Meritxell Batet. La destina a tender puentes con Cataluña y uno de los hombres fuertes de su partido, José Luis Ábalos, lo pone al frente de Fomento. Adriana Lastra será la nueva portavoz socialista en el Congreso, aunque ella evita confirmarlo. Otro nombre de la máxima confianza del presidente, José Luis Ábalos, llevará la cartera de Fomento, una de las más políticas y de las que moverá más dinero. El ministro de Exteriores será Josep Borrell, exministro de Felipe González y voz muy crítica con los separatistas. Por eso su nombramiento ha provocado la ira de los independentistas, que siguen presionando.
Para intentar normalizar la situación con Cataluña, Pedro Sánchez ha descartado al líder del PSC. Crec que puc ser més útil aquí. Es más útil allí, reconoce él mismo. Sánchez confía el diálogo a una especialista en Derecho Constitucional, Meritxell Batet. Por cierto que hoy José Luis Ábalos desvela que el presidente catalán y Pedro Sánchez se van a ver pronto. Pero tampoco es, en fin, que no es una cuestión de emergencia. La responsable de Hacienda, una de las carteras clave en cualquier ejecutivo, será María Jesús Montero, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía. Un claro guiño a la federación más potente enfrentada en primarias con Pedro Sánchez. Gestos que están gustando a la mayoría de los líderes territoriales. Está haciendo un buen gobierno. Más mujeres ocuparán puestos del Ejecutivo. Carmen Calvo será vicepresidenta y ministra de Igualdad. Teresa Rivera, ministra de Energía y Medio Ambiente. Y la nueva responsable de Economía será Nadia Calviño, hasta ahora alta funcionaria en Europa. La incógnita sigue con Margarita Robles. Muchos dan por seguro que se encargará de Justicia o Interior. La nueva ministra de Hacienda se enfrenta a uno de los primeros retos de esta legislatura, que es defender en el Senado los presupuestos de 2018. Es una tarea complicada, teniendo en cuenta que el PP tiene mayoría en el Senado y que ya ha avanzado que va a poner piedras en las ruedas. El PNV se juega nada menos que 540 millones de euros. Esa fue su condición para aprobar los presupuestos de Rajoy y eso es lo que ahora ellos pueden perder, Javier Gallego, después de apoyar esta moción de censura. ¿En qué se pensaban gastar ese dinero? Sí, Sandra, porque el PNV ya había encontrado, obviamente, destino a esos 540 millones. La partida mayor, 306 millones de euros, van para completar la Y vasca, la alta velocidad vasca. Por cierto, un proyecto muy importante para los nacionalistas. Otros 40 millones van destinados a reducir la factura eléctrica de las empresas. Y después hay todo un goteo de inversiones y de millones que incluyen, por ejemplo, 10 millones para construir un carril bici entre Guecho y Bilbao. Y 1,5 millones de euros para arreglar la barandilla de la playa de la Concha en Donosti.